Cuando se inicia la semana, cuando comienza la tarde, tres escritores se reúnen en Radio Cultura para tratar en vivo y con amenidad temas trascendentes de la vida. Y han titulado esa ocurrencia Ideas, Pensamientos y Reflexiones. Durante el transcurso de una hora estarán con nosotros Jorge Giorno, Antonio Las Heras y Daniel Ripoll para acompañarnos con palabras y buena música. Con ustedes, entonces, tres escritores en la tarde. Tenemos un tema que hemos consensuado, que es la salud hoy, un tema clave, esencial, del cual se habla mucho, pero incluso hay que definir qué es salud. Hablaba aquí con mis colegas escritores antes de empezar el programa y les dije, me traje esto, fíjense, Aldous Huxley, que no desencarnó hace 10 días, nació en 1894, desencarnó en 1963. Sí, Aldous Huxley, el autor de Un Mundo Feliz, libro que escribió en 1932. Y Huxley, allá por 1940 en Europa, dice, la medicina avanzó tanto que ya no queda nadie sano. Buen tema, la medicina avanzó tanto que ya no queda nadie sano. ¿Qué les parece? Creo que estamos ante un verdadero desafío en lo que significa el mundo volcado 100% al capitalismo. Ajá. Tiene que ver que todo lo que vamos realizando en nuestra vida se relaciona con un negocio, debe generar utilidades para poder tener trabajo y para que haya capitalización para poder seguir creciendo económicamente. El mundo capitalista es así. Se compra, se vende o se presta un servicio y de esa manera tenemos que ganar dinero. Y cómo se gana dinero a través de todas las necesidades humanas, todo lo que el hombre consume, la comida, los alimentos. Y en esto tiene que ver también la expectativa de vida, la salud, los medicamentos. Lo que no hay, claro, todavía en el mundo, ante este escenario que es relativamente nuevo para la historia de la humanidad, son reglas claras. Ahí creo que es donde tenemos el gran desafío como sociedad, como comunidad en nuestro país y en el mundo, que es empezar a fijar reglas para poner límites a la voracidad de las empresas al momento de obtener ganancias, de capitalizar y de generar más capitalismo. Ese es el gran desafío, pero veremos a ver qué es lo que va sucediendo, ¿no? Tal vez habría que ver, así como Hipócrates decía que toda enfermedad entra por la boca, habría que ver qué estamos comiendo para ver cómo nos estamos enfermando. En Estados Unidos acaban de anunciar en la Casa Blanca la inversión prácticamente de la pirámide alimentaria tan famosa. ¿Y por qué digo la inversión? Porque la dieron vuelta. Lo que estaba abajo, que era lo que más se consumía, granos, harinas y demás, ahora la dieron vuelta y lo que más se consume son proteínas. Carne, huevos, aceites naturales como la palta y ese tipo de cosas, y menos todos los refinados. Ni que hablar de los productos industriales. O sea que volvimos a lo que conocimos estamos hace volviendo décadas. A la razonabilidad, que creo yo que nos llevó un concepto errado de la farmacología y eventualmente de los laboratorios, que eran el remedio para sostener la salud y no el remedio como acompañamiento. Porque yo creo, si vamos a ir a Hipócrates y a lo que decía Aldous Huxley, que nos enfermamos a través de la comida y a través de los malos hábitos y propuestas sociales. No solamente la comida, también hay un fenómeno nuevo en el mundo desde el invento de la electricidad, que es la nocturnidad.
El hombre tiene nocturnidad, digamos, a partir de los años 20 del siglo pasado, ¿sí? Hace 100 años. Pero el hombre antes, cuando no había luz eléctrica, comía en el círculo perfecto de luz, se levantaba con la luz, se acostaba cuando el sol bajaba, cenaba antes y después dormía. Todo esto se invirtió, la gente come mucho más tarde, come mucho más antes de ir a dormir inmediatamente. Sí. Todo eso ha provocado una cantidad de cambios que el otro día lo estaba hablando con vos, Jorge, que la cantidad de gordos que cualquiera de nosotros ve por la calle es el doble de lo que veíamos hace 30 o 40 años. Y eso es el proceso de comidas industriales, el estrés que vos estabas hablando hace poco, Antonio. Hay una cantidad de elementos que hicieron que, por lo menos en Estados Unidos, que fueron los que inventaron la primera pirámide. La pirámide, coman cereales, coman harinas, panes, y todo lo que se ve en Estados Unidos, que es terrible, donde la gordura ha rebasado todos los límites. Bueno, ahora sacaron esta nueva denominación que refiere al eslogan nuevo de Estados Unidos o de Trump, que es MAGA, Make America Great Again, que esta administración saca esta nueva pirámide como Make America Health, Salud Again, claro. Saludable Again. Por suerte, acá en Argentina, ya hace un tiempo se estableció un nuevo código también, porque esto es un run que ya viene con los cuestionamientos, como vos decías, Antonio, de la Organización Mundial de la Salud. Claro, eso hablábamos antes de empezar el programa. Sí, ya vamos a hablar ahora. Claro, bueno, y acá se llama GAPA, ¿no? Que es el nuevo código alimentario para la Argentina. Y esto creo que va a tener mucha influencia en escuelas. Imagínense, lamentablemente muchos hijos comen una comida por lo menos en la escuela en la Argentina. Bueno, gracias por un lado, pero ojo con los que le damos, ¿no? De todo esto que estás diciendo hay varias cosas para subrayar. La primera es, si uno come mal, entendiendo por mal, si uno come de una manera por la cual uno se va a enfermar, ¿por qué uno haría esto? Hasta donde yo conozco, los humanos tenemos libre albedrío, que significa que tomamos propias decisiones, tenemos pensamiento racional reflexivo, tenemos creatividad. Entonces, ¿por qué haría yo algo que conozco que me daña, que hace mal, y a plena conciencia lo sigo haciendo? Para mí ese es el tema clave, primero que todo. Es decir, ¿qué es lo que hace que mi conciencia acepte hacer algo que me hace mal? Total, ¿qué importa? Lo sumo, acorto mi vida y el tiempo de vida que tengo voy a estar enfermo, internado, con medicamentos, con actos quirúrgicos, una maravilla. Esto que vos estás señalando del exceso de peso, que es un tema en todo Occidente. Bueno, estar excedido en peso garantiza una vida más breve y de mala calidad. Después podemos discutir lo que quieran, pero es una vida más breve y de mala calidad. ¿Por qué yo haría eso? Bueno, ¿cuál es el principio de la publicidad? La publicidad trata de convencerte de que compres lo que no necesitas. Claro. Y en la industria alimenticia, la publicidad, sobre todo de los ultraprocesados, sí. Es decir, todas las cadenas de kioscos que hay en la Argentina, o los kioscos individuales, son la fábrica de veneno. Uh-huh. Nada de lo que haya ahí es saludable. Absolutamente ha comenzado nada. A pasar eso también con la mercadería que se encuentra en los supermercados y en los hipermercados, incluso la posición dentro de las góndolas de estos productos que no se venden por la necesidad que uno tiene de alimentarse, sino por el marketing. Exactamente. Hoy no comemos por hambre, hoy comemos por gusto, y ese es un problema cultural que se ha venido desarrollando en Argentina y en el mundo desde hace unos años. Estamos en un fenómeno similar al que se vivió al final de la publicidad de los cigarrillos.
Claro, no había muy publicidad más mentirosa que la de los cigarrillos, que siempre se asociaban con el deporte, con el campo, con la mejor respiración, con el aire puro. Con un auto 0 kilómetros. Cuando realmente provocaba absolutamente todo lo contrario a lo que se estaba publicitando. Hoy, si ustedes miran, la publicidad de los alimentos se relaciona con la felicidad, se relaciona con el placer, se relaciona con el gusto, pero no se relaciona con el alimento. Y lo que vos decías de la paradoja de publicitar cigarrillos como algo sano o en lugares de salud, está la paradoja en todas las farmacias, que debajo de donde vas a pagar hay todas golosinas. Sí, claro. Es decir, la enfermedad está en la farmacia, donde tendría que haber solo salud. Y allí mismo te venden golosinas como producto de ocasión, ¿no? Te lo llevas sin darte cuenta. Esto que dijo Jorge Giorno me trajo a la mente una de las mejores decisiones que tomé en mi vida. Estudiando en la universidad tenía varias materias optativas y se me ocurrió hacer un tema que no me iba a meter nunca más en mi vida, que era economía política. Estoy hablando de 45 años atrás. El profesor de economía política fue un profesor magnífico que nos enseñó una cantidad de cosas, y justamente uno de los temas que tratamos es que se estaba prohibiendo en Estados Unidos hacer publicidad de cigarrillos. Y entonces nosotros como alumnos decíamos, bueno, pero esto es un paso adelante y demás. Y el profesor nos dijo, eso es lo que les quieren hacer creer a ustedes. Les voy a explicar. Los propietarios, los accionistas de las empresas de cigarrillos ya se dieron cuenta que no hay manera de convencer a la población de hacer consumir cigarrillos a un chico de 14 años, 15 años, mucho menos a un chico de 4 o 5 años. Eso no va a poder. Y a la gente grande que ya está mal, menos. Por lo tanto, están vendiendo las acciones y están comprando acciones de empresas que son las que acabas de señalar, de alimentos. Porque los alimentos sí se los van a poder vender al chico que recién nació, al que tiene 10 años, 30 años, 50 o al señor de 80. Claro, con el concepto de adicción, ¿no? Claro, con el concepto de adicción, por supuesto. Y nos decía, por eso las empresas de cigarrillos en Estados Unidos están perdiendo los juicios, porque ya no están los grandes accionistas, están los que vinieron después, bueno, lo que conocemos. Pero ya ahí, y estoy hablando de 45 años atrás por lo menos, ya este profesor nos señalaba eso. Ojo, que ahora la adicción va a ser determinado tipo de alimentos, porque eso lo van a consumir todos. Sí. Lo que vos señalabas. Fíjense que los dos grandes elementos que signan esta industria del alimento, como decíamos nosotros antes, tienen que ver con dos elementos que son nuevos en el consumo de la humanidad, así como lo fue el tabaco en su momento, o sea, el tabaco en cigarrillo, claro. Lo es la sal y el azúcar, que son las dos cosas que son los elementos principales en estos alimentos ultraprocesados adictivos que nosotros encontramos en todos lados. Los famosos snacks están relacionados con lo salado y las golosinas con lo dulce, porque tanto la sal como el azúcar son adictivos, provocan adicción igual que lo fue en su momento el tabaco. Hay unas... tenemos... vamos a hacer una pequeña el llamado pausa. De amor de la piscina. Exactamente. Usted está escuchando Ideas, Pensamientos y Reflexiones con los escritores Daniel Ripoll, Jorge Giorno y Antonio Las Heras. Te interrumpí porque había que hacer la pausa. Pero me acuerdo lo que iba a decir. Claro. Sí, me acuerdo. No, para hacer una referencia de cómo se inventan los consumos, donde no hay consumo lo inventan. En una época yo viajaba muchísimo a España, ida y vuelta, tenía una editorial allá, y me di cuenta que estaban saliendo las mismas notas acá
que en España. Y empecé a investigar un poco y también salían en Francia. Toda una serie de notas, ustedes se van a acordar, de una nueva tendencia que se refería a personas metrosexuales. Ajá. Las personas metrosexuales eran aquellas que se acicalaban, hombres que se ponían cremas, que se hacían tratamientos de belleza, a veces mezclado con salud. ¿Y qué fue lo que pasó? Era una campaña pagada en todo el mundo por grandes compañías cosméticas porque descubrieron que el mercado de las mujeres ya estaba muy atingido, como diría un brasileño, y que necesitaban abrir el mercado de las cremas, claro, y los productos de belleza a los hombres. Y ahí instalaron la idea de metrosexual y el periodismo lo justificaba y contaban historias. Era todo un invento de la industria. Bueno, para generar una necesidad que no existía. Claro. ¿Qué ocurre con los medicamentos? Cosas muy parecidas. Y bueno, todos habremos visto los visitadores médicos en consultorios y hospitales. Generalmente cada uno tratando de vender su marca del mismo genérico medicinal. Y con algún regalito para el médico. Viajes, congresos y todo lo que sabemos. Y la gran revolución que significó en la Argentina cuando se empezó a prescribir por droga y no por marca, ¿no? Claro. Bueno, cierto. Dicen que eso le valió a Ilia su derrota, ¿no? Sí, su caída, porque los laboratorios hicieron un lobby muy grande. Sí. Pero es interesante ahora que estamos hablando de la medicina, los médicos. Seguro que por lo menos los tres que estamos acá y muchos de los que nos siguen ahora deben recordar lo que era el médico de cabecera. Uh-huh. Médico de cabecera era un médico clínico que atendía a la familia y que además tenía esta cotidianeidad. A la mañana todos conocíamos en qué hospital atendía según su actividad. A la tarde atendía el consultorio, a donde íbamos a atendernos. Y a la noche, para aquellos que estaban en cama, no podían salir por su enfermedad, iba y hacía lo que se llamaba los domicilios. Ese médico que trabajaba de esa manera tenía él y su familia muy buena calidad de vida. Ser médico, claro, muy buena calidad de vida. Pero vuelvo a insistir, a la mañana estaba en el hospital, a la tarde en su consultorio, a la noche, a la tardecita, salía a los domicilios. Eso implicaba una relación entre el médico y el, ahí sí bien dicho, paciente, de manera tal que el médico se sentaba, bueno, cuénteme qué pasa y qué ocurrió, y si conocía a la familia, podía hacer un diagnóstico. Hoy en día eso desapareció. Sí. Conozco una situación generalizada, porque la escucho, que es, fui a ver a este médico, supongamos un especialista o un clínico, me saludó, me dio la mano, me dijo siéntese, y empezó a mirar la computadora y a hacerme preguntas y a anotar ahí. Creo que si me miró 2 minutos fue mucho, no me tocó, no me tomó la presión, no nada. Bueno, vamos a hacer estos estudios. Ya nadie hace un diagnóstico. Es verdad. Ahora se hacen estudios, y después otros estudios, y después otros estudios. Como en algún ejemplo que me ha tocado personalmente, así que puedo hablar claro de eso, deteniendo todos mis estudios perfectos, bueno, vamos a hacer este otro estudio más. Miro, digo, pero ¿y por qué si está todo bien? Bueno, pero sigamos buscando porque podría haber. Exacto. Entonces, no es que yo voy porque tengo una enfermedad, vamos a buscar de qué está enfermo usted, lo que decía Aldous Huxley. Y lo grave es cuando, quejoso de eso, le comento a un médico, profesor de la Universidad de Buenos Aires, y me dice, Antonio, no hay que quejarse, lo que pasa es que la obra social que vos tenés cubre todo esto, van a seguir haciéndote hacer estudios, salvo que vos digas que no, porque
a esa clínica se lo va a cubrir la obra social. Bueno, obviamente no lo hice, pero porque puedo leer un diagnóstico, puedo leer un estudio, estoy capacitado para eso. Pero el que no lo está, esto no es mejorar la calidad de vida. Hay como dos conceptos, ¿no? El concepto de enfermedad de medicamento o el concepto alimentación-salud. Uh-huh. Parece que se hubiera conceptuado solamente en enfermedad-medicamento. Pero no hay esa prescripción previa, ese análisis previo sobre alimentate bien y vas a tener menos síntomas, más síntomas saludables y menos de enfermedad. Claro, lo que pasa es que eso requiere ir al médico y que el médico tenga media hora, 45 minutos si es necesario, no que cada 10, 12 tiene que esperar que viene el próximo. Porque hay que hacer todas esas preguntas. Y además, en los últimos años, como vos decís, ya el médico no solamente no te toma la presión, no te toma el pulso, ni siquiera ve cómo está tu corazón o te da los golpecitos en la espalda, sino que no te mira. No te mira, porque está en la computadora. No te mira, no sabe quién sos. Vas 3 veces seguidas y no te reconoce. No, de ninguna manera. Pero sí reconoce los detalles que tiene en la computadora, ¿no? Pero bueno, creo que... Pasaste a ser un expediente en vez de un paciente. Sí. El modelo dominante de este siglo que pasó fue el de gran consumo. Consumir, y sobre todo, hay un gran tema por acá, que es también la industria del envase. Han hecho envases tan atractivos, pero tan atractivos, que te están instando a comprar aquello que no querés consumir, galletitas. Yo vi en México un paquete de papas fritas, creo que era, que delataba la intención y el pensamiento obsceno del fabricante. Uh-huh. Les había puesto de título Sin parar. Claro. Vos empezabas Vamos a seguir comiendo sin parar. No podías parar. Claro. Y ese es el nuevo concepto, no pares. No pares, te atraigo. Y la verdad que los kioscos, vieron que ahora hay kioscos 365, 24 horas. Claro. Es decir, ya no venden cigarrillos, se terminó el negocio del cigarrillo, pero empezó el negocio del azúcar. Y eso se les puede vender a todos, de vuelta, desde chico hasta grande, todo. Pero grandes jugueterías los kioscos, ¿no? Y reitero una vez más, creo que había un médico que habla por televisión que hace unos años dijo, en los kioscos está todo el veneno y en las verdulerías está toda la salud. Claro. Pero bueno, las verdulerías no están marketingizadas. Así es. Así es. Yo te digo, me preocupa mucho también por el tema, instalo esto también, el tema de la niñez. Claro. Porque, como bien decía Antonio hace un ratito, la publicidad alcanza a todos, tanto lo salado como lo dulce alcanza a los niños, se le puede vender a los niños. Y en la Argentina, en este momento, nosotros tenemos que entre 5 y 17 años el exceso de peso alcanza el 41,1% de la población. De la población de chicos de 5 a 17 años, lo cual es una barbaridad y se transforma en una bomba a futuro. Claro. Por lo que tiene que ver con la hipertensión, con el tratamiento y los fármacos que van a ser necesarios, con la diabetes, con todas las enfermedades que son consecuencia de esto. Lo que puede llegar a provocar en el futuro incluso una saturación del sistema de salud, mucho más complicada de la que tenemos hoy. Que ya es complicada. Con el agravante de que además estos alimentos ultraprocesados que surgen de campañas de marketing y que inducen al consumo, tienen una ventaja y una desventaja, que por un lado son muy fáciles y rápidos de consumir, con lo cual nos ahorra mucho tiempo. Exacto. Por el otro lado pasan a ser accesibles en precio ante una crisis económica. Y tercero, calman nuestras ansiedades. Fíjense ustedes que son productos pensados para lo mal que estamos, o sea, para atenuar los efectos de una sociedad que vive en crisis permanente como es la Argentina. Claro. Y esto
está condicionando los consumos y esto está provocando un daño gravísimo en la población. Además de vamos a poner intencionalidad de venta, no vamos a poner que son el oráculo del mal, los industriales alimenticios, pero además de eso, ¿cuáles serían las motivaciones que hacen que no reparemos en lo que comemos y que tengamos que solucionar el tema del hambre rápidamente? Que las tensiones del mundo moderno, las guerras, el estrés generalizado, el superurbanismo. Daniel, hay algo en todo esto. Es muy simple. El psiquismo humano. A mí me llama la atención, vos buscás el concepto de salud según la Organización Mundial de la Salud, una organización muy controvertida hoy en día, pero habla de que la salud es el estado saludable biopsicosocial. O sea, lo primero en lo que hace énfasis es lo biológico, después en lo psíquico y después lo social. Yo siempre he dicho, irónicamente, pero para subrayarlo, que esto es medio raro, que diga biopsicosocial, porque daría a suponer que los padecimientos físicos afectan lo psíquico, o sea, habría enfermedades somatopsíquicas. Claro. No, las enfermedades son psicosomáticas. Entonces debiéramos comenzar, y esto va respondiendo tu inquietud, Daniel, debiéramos comenzar por entender que lo humano es primero lo psíquico, después lo social y luego finalmente lo orgánico, lo biológico. Lo vamos a demostrar. Cuando Jorge nos hablaba de nuevos alimentos que son adictivos, etcétera, yo no los estoy consumiendo porque los necesito. Los estoy consumiendo porque el sistema me dice que eso me gusta y lo tengo que querer. Si uno parte desde lo psíquico, que es de donde hay que partir de nuestro psiquismo, me gusta, no me gusta, quiero o no quiero, son engaños de la conciencia, que están sometidos a estímulos externos. 40 años atrás, 50 años atrás, hubiéramos venido 3 a un programa de una radio que se llama Radio Cultura sin corbata. Pero no sé si nos hubieran dejado entrar. Se venía con corbata. ¿Porque necesitamos estar con corbata? No, pero eso es lo que el sistema decía que estaba bien. Vos podías ser Jack el Destripador, pero si ibas con saco y corbata, estaba bien. Entonces, primero es eso. ¿Qué le pasa a nuestro psiquismo? Si yo necesito una adicción, el dulce, el salado, esto, esas papas fritas que no se terminan de comer, etcétera, ¿por qué necesito? ¿Por qué estoy estresado? Y si alguien me dice, bueno, estoy estresado por la forma de vida, no, perdón, pero la forma de vida la está eligiendo usted. Basta de ponernos en la posición de víctima. Pobrecito yo, el sistema mire lo que me hace. ¿Qué le pasa que usted no puede modificar para usted mismo? Lo que estás diciendo, Antonio, de poner el peso de la decisión en cada persona, sí, luchando contra el poder magnético de la publicidad, sí, y contra todas las lo que hacen los demás, que vienen del Estado, sí, las malas informaciones que vienen del Estado. Yo creo que es un punto muy, muy importante y es clave, en el sentido de que si yo no tomo conciencia de que mi alimentación está condicionando mi salud, nadie lo va a hacer por mí. Lo podrán hacer en el colegio, si sos militar en las Fuerzas Armadas, pero en tu vida íntima la decisión es particular y tiene que ver con el conocimiento y la cultura. Mucha gente empieza y termina, generalmente empieza tarde y termina después, dietas. Y están haciendo dietas, y está la dieta de la medianoche, la dieta del reposo. Hay miles de dietas. Sin embargo, no hay concepto de qué me alimenta y qué me enferma. Sí, pero además el concepto de dieta funciona
si yo lo tomo como un hecho favorable, positivo. Qué bueno que estoy haciendo esto, no la anécdota de y llevo 23 días, 6 horas. No, te estás forzando, tarde o temprano. Quieren lograr un objetivo que es, por lo general, tiene bajar de peso. Tuyo. Sí, bajar de peso. Pero el gran objetivo es la salud. Por ejemplo, hay mucha información últimamente, y la recalco acá, con 4 o 5 alimentos básicos que son la harina, el azúcar, y hay uno que es terrible, que es el aceite vegetal. El aceite vegetal es una cosa industrial que produce unos daños inconcebibles dentro del cuerpo humano. ¿Y cómo figura eso cuando lo vas a comprar? ¿Qué dice aceite vegetal? Todos los aceites vegetales, excepto el aceite de oliva, que es natural. A eso iba, sí. El aceite de oliva, que es natural, sí. Y otras cosas que contienen aceites, el aceite de coco puede ser también, claro. Y otras cosas que parecían que estaban prohibidas, como por ejemplo la grasa de los animales. Antes se freía con grasa. Sí. Hay un ejemplo en Estados Unidos a propósito de todo esto. McDonald's estuvo luchando en Estados Unidos con la Food Administration durante años porque no quería dejar de freír sus papas fritas en grasa. Y la Food Administration decía, aquella Food Administration que ahora cambió, decía que eso era malísimo, freír las papas fritas en grasa animal. Y se las hicieron cambiar. Esto hará 3 o 4 años. Bueno, ahora está todo dado vueltas para arriba. Y sería buenísimo que las vuelvan a freír en grasa, porque los otros aceites son sobresaturados y son veneno, directamente veneno que le estamos dando a nuestros chicos en todas las comidas rápidas, ¿no? Pero particularmente McDonald's, que no es santo de mi devoción, por lo menos freía las papas fritas en grasa, que es el alimento más comido en el mundo. Las papas fritas, ¿no? Sí, además en grasa, como hicieron nuestras madres, abuelas, bisabuelas. Las empanadas y los pastelitos. Era lo más natural. Bueno, eso es lo que se ha perdido. Yo digo que el marketing en los alimentos es vender, pero hoy ya no se venden alimentos. Hoy uno lo que compra y lo que se vende son alivio, premios, energía. Se vende merecimiento, como uno tiene el merecimiento de poder comer eso. Te promete que con 2 bocados se te arregla el ánimo, te devuelve el control o te regala una pausa en medio de un día imposible. ¿No? Esas son las publicidades. Y funciona porque el mapa de nuestras debilidades es conocido por los productores y por quienes generan estas publicidades, que es el estrés, la incertidumbre, la falta de sueño, el salario que no alcanza, el trabajo que nos deprime. En realidad todo lo que es nuestro acontecer diario hoy en día. Donde antes había una cocina o una sobremesa, hoy tenemos la rapidez de consumir cuanto antes lo que viene en un paquete. Y donde antes había un ritual de comodidad, se ha transformado en un consumo rápido. Los mismos códigos fueron utilizados por el alcohol, por ejemplo. Exactamente. Para promocionar el alcohol como algo elegante, extraordinario, de buenos ambientes, cuando en realidad no hay nada más ruin de los ambientes que el alcohol, ¿no? El 90% de las publicidades de los snack en televisión tienen que ver con reuniones de amigos, con reuniones, con felicidad, con alegría. Y esto reemplaza eso, o sea, nosotros tenemos que tener conciencia de eso. Por eso, al principio, antes del programa, hablábamos de que estábamos también ante un desafío cultural. Sí, y esto es un desafío cultural, así como lo fue el dejar la publicidad del cigarrillo y el instar a que los mayores no consumieran, educando a nuestros niños en las escuelas para que le digan a sus padres que no fumen porque se van a morir. Ese tipo de cosas es lo que tenemos que empezar de nuevo en una revolución cultural. Y tenemos un buen momento porque el cambio que ha hecho Estados Unidos en su pirámide de alimentos, su pirámide alimenticia, se va a exportar al mundo. Eso va a provocar efectos en todo el mundo. Y tenemos que aprovecharlo. Es una oportunidad como para poder mejorar nuestra forma de alimentar. Significa oportunidad para hacer una nueva pausa. Usted está escuchando Ideas, Pensamientos y Reflexiones
con los escritores Daniel Ripoll, Jorge Giorno y Antonio Las Heras. Seguimos con este tema de la salud hoy, sí. Estamos acá ya en el aire. Estamos al aire ya, sí. Aquí estamos nuevamente. Claro. En la alegre redacción. No, quería decir que va a haber grandes perjudicados con esto. En Argentina, por fortuna para nosotros, hemos comido mucha carne, que parece que es el alimento de la humanidad desde que tenemos noción, y que contiene todas las cosas que nosotros necesitamos. La carne y el huevo. Antes decían, no te puedes comer más de 1 o 2 huevos por semana. Ahora te puedes comer 5 huevos por día. No pasa nada. Pero bueno, nosotros tenemos la carne y somos el país latinoamericano de mayor consumo de huevo en este momento. Lo leí fuera de esto, así al pasar. Pero lo que quería decir es que estas nuevas reglas de alimentación van a tener un rápido corrimiento en Argentina, pero me preocupa que eso esté básicamente en las escuelas, porque desde allí empieza la educación alimentaria. Y hay un detalle muy importante que todos podemos practicar como si fuera un acto revolucionario hoy mismo, y es leer las etiquetas. Ajá. Se van a dar cuenta que la mayoría de los quesos blancos que están en las góndolas no dicen la palabra queso, no mencionan la palabra queso, no están comiendo queso. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué es eso? Porque claro, es muy caro hacer queso. Claro. Es muy barato ponerle soja. Pero entonces no es queso. Claro. Los propios quesos no tienen absolutamente leche. Los propios quesos que nos venden, que no tienen la composición en las hormas de queso, hay muchísimos que no son queso. Si vos dejas un queso de estos que están refrigerados, un queso para untar blanco, lo dejás, te lo olvidás y lo dejás 7 horas fuera de la heladera, cuando lo volvés a buscar es líquido. Es absolutamente líquido. Bueno, hay que leer las etiquetas. Por supuesto, las etiquetas están todas hechas en cuerpo micro. Por lo tanto, llévense la lupa o los anteojos, porque está hecha la trampa para que no leas. Por ejemplo, lean, si quieren comerse un chocolate o un alfajor, si dice chocolate realmente o dice sabor a chocolate. La mayoría de los alfajores dice sabor a chocolate. Es decir, porque hay leyes que no pueden saltearse. Y además, si tienen soja también lo dicen, si tienen aceites también lo tienen que decir. Y bueno, cada uno decidirá si lo come o no lo come. Pero es muy bueno que la cultura de la alimentación empiece en un acto, como vos dijiste, en cada uno. Es que no hay no otra. Esperemos que nos vengan a dar la otro pirámide. A traerme la solución. Claro. Es mi decisión. Pero de vuelta te digo, es una decisión que pasa primero que otra cosa por mi conciencia. Yo sigo preguntando, ¿por qué voy a hacer yo algo que tengo conciencia que me daña? Algo me pasa a mí, que me vuelvo autopunitivo, me automaltrato, y ahí está el papel de la psicología, que es fundamental. Aunque el sistema, de vuelta materialista y consumista, lo que prefiere no es que te ocupes de tu psiquismo, que lleva tiempo, esfuerzo, hacerse cargo, por qué me pasa esto, por cómo hago para modificarlo. El sistema materialista lo que busca es actuar no sobre la causa, sino sobre la consecuencia, sobre el síntoma. Entonces usted toma este comprimido, de por vida obviamente, y quédese tranquilo, total ese comprimido le va a afectar algo porque todo tiene contraindicaciones, pero después le daremos otro comprimido que va a tener que tomar de por vida también. ¿Qué va a hacer?
hubiera sido no más fácil, pero sí más simple, que me haga cargo de por qué yo estoy a conciencia tomando decisiones que me destruyen, me afectan, me enferman. Todo pasa por el psiquismo y la conciencia primero que otra cosa. Hacerse cargo de uno mismo. Porque es muy fácil la culpabilización. Porque el otro que no me entiende, porque el gobernante de turno, porque... No. Hacerse cargo de uno mismo. Esa es la clave. La primera clave de la salud es que yo me haga cargo de mí mismo. Así es. Jorge, pero ¿cómo ves esto en el entorno urbano, en el entorno social? Porque supongo yo que una sociedad más sana es una sociedad que gasta menos en hospitales, es una sociedad que tiene menos accidentes de tránsito, y no solamente los alcohólicos, también están los accidentes por exceso de glucosa. Sí, claro. Es decir, hay muchos camioneros que se duermen. Taxistas, lo he visto varias hay veces. Hay accidentes también. Es decir, hay una cantidad de efectos colaterales que no vemos en esta historia de la salud y de ser saludables. No, por supuesto que este cambio en la pirámide, si se aplica en el territorio urbano, la ciudad de Buenos Aires es óptima para esto. Imagínense ustedes que los ultraprocesados, como lo llamamos nosotros, esta comida rápida, es un combustible perfecto para el trabajador agotado. Es rápido, es barato, es portátil, te permite seguir y seguir. Si nosotros cambiamos esa base alimentaria y vamos a lo que era antes, los obreros que paraban en una obra para comer un asado. Sí. Hoy comen fiambre. Hoy comen procesados, exactamente. O todos los que al mediodía hacíamos una pausa para poder ir a un restaurante y poder comer algo y volver al trabajo. Eso ha sido reemplazado por un sanguchito que se compra hecho, por una cola que hacemos para comprar un snack y cosas por el estilo. Si nosotros ganamos más tiempo, entonces en ese sentido el centro urbano se potencia porque tenemos un consumo diferente. Y además, el hecho de comer sano, de comer comida elaborada en el momento, lo que genera es mucho trabajo. O sea, hay mucha gente que trabaja alrededor de la forma en que nos alimentamos. Y deja de ser la máquina que empaqueta la que genera el valor agregado y pasa a ser el mozo, el cocinero, el dueño del restaurante, de la pizzería, el que empieza a trabajar. Nosotros lo que tenemos es que entender eso, que cuanto más nosotros nos dediquemos a esto, más trabajo se va a generar. Con un impacto muy fuerte, porque esto que hace Donald Trump con la pirámide invertida de alimentos va a tener un impacto muy fuerte, no solo en los países con el consumo de carne vacuna, sino en los centros urbanos con el comienzo que ya fue aprobado por la FDA en Estados Unidos de la fabricación de carne cultivada. Porque ese es el gran secreto de esto. Se va a poder empezar a vender carne vacuna cultivada. Y esa es una actividad que se desarrolla en los centros urbanos. No vamos a necesitar tener las vacas en el campo y traerlas, matarlas y traerlas a nuestro territorio urbano para consumirla, sino que vamos a poder fabricarla en nuestro propio territorio en una industria que no es contaminante. Claro. Y la carne es un elemento esencial de esta nueva pirámide, así como todo lo que sea graso, ¿no? Es decir, hay que perderle el miedo a las grasas y empezar a tenerle respeto a las harinas y temor a los aceites y a todo lo que es el azúcar, la sal, como vos dijiste. Es un nuevo concepto. Pero yo creo que en la Argentina, lo estábamos hablando en una pausa, me parece, hemos tenido cierta suerte, por eso tenemos una edad promedio de esperanza de vida bastante elevada, casi a niveles europeos. Hemos tenido una mejor alimentación que en el resto de los países americanos, debido al gran consumo de carne, que ahora se vuelve a descubrir que es la fuente de toda salud, comer carne. Exactamente. Sí, al consumo de carne, pero también a esto que Jorge dijo así como al pasar, y me parece importantísimo, que es lo que fue la vida familiar. Entonces, que vos tuvieras en tu casa a mamá que desde chico, que entonces se hacía todo
comprado en la verdulería, en la carnicería, en el almacén, Sí. y entonces la familia se reunía y disfrutaba de eso, porque cada vez que hablamos de alimento hoy, no estamos hablando solo del alimento orgánico, estamos hablando del alimento psíquico también, lo que decíamos, lo social, y eso era lo social. Tener tiempo, esta es otra cosa fundamental para la salud. El alimento psíquico de estar comiendo con amigos o en familia tranquilamente con una buena sobremesa, ¿no? Con una buena sobremesa y que no sean 5 que cada uno está con el celular en la mano, porque entonces no estamos reunidos. Exactamente. Bueno, eso es frustrante. Una historia que viene desde la época de la caverna y de la cueva de los primeros humanos, hasta ahora, que ha sido la reunión, el encuentro, para discutir, para estar de acuerdo, no importa, pero todo eso produce una armonización que Sí. ahora ha desaparecido. A mí me llama la atención que todos los disturbios alimenticios coincidan un poco con la agenda woke, tan en boga en los últimos años, porque hubo mucha gente que de repente empezó a ser vegetariana o vegana y tenía un buen ver y era como algo distintivo adherir a este tipo de culturas alimenticias, ¿no? Y yo conozco personas que finalmente el médico le ha dicho muy, muy bien, tu vegetarianismo, muy bien, que sea vegano, pero si no comes carne, no empiezas a comer grasas, te va a ir muy mal a partir de este momento. Porque hay que tener una cultura muy clara para ser, por ejemplo, vegetariano. Muy clara. Hay que conocer mucho de alimentación, que no es solamente el consumo, sino también la forma de cocinarlos. Y la forma de vida. La forma Requiere de vida una también. forma de vida que no es la vida Claro, común porque y las normal. comidas no tienen que ver con las culturas. Claro. Porque los japoneses comen arroz y en Occidente el arroz es terrible, pero ellos lo comen de un modo mezclado con mucho pescado. Si nosotros comemos, por ejemplo, carne con arroz, es una bomba de tiempo. Lo mismo que papas fritas en aceite vegetales con carne. Son bombas de tiempo. O en la India, por ejemplo, ¿no? También. Pero además, fíjate lo siguiente, esto que hablabas de la agenda woke me parece interesante, porque repentinamente se pone de moda ser vegetariano. Uh-huh. No hay necesidad de haber estudiado mucha biología para darse cuenta que el organismo humano, desde el comienzo de la humanidad en la cueva y en la caverna, se alimentó de animales y de vegetales. Entonces, eso ya está incorporado. Ahora, yo tengo todo el derecho del mundo a decir, voy a hacer algo diferente. Claro, si el vegetarianismo lo hace un monje o una monja que está en el santuario, lleva una vida sin preocupaciones, está toda la vida, bueno, puede ser. Ahora, no vamos a descubrir ni a intentar decir que comer carne es algo que enferme. No, tampoco el ingenuo engaño de no, porque los animales, no quiero matar animales porque sufren. A los que dicen no quiero matar animales porque sufren, ¿no estudiaron, no investigaron, no son tan ignorantes que no se dan cuenta de que cuando cortan una lechuga, están lastimando a la lechuga? O como me dijo alguien, bueno, pero yo lo que pasa es que como las frutas porque la fruta una vez que cayó cayó para que entre en la tierra y salgan nuevas plantas. Usted está matando a las nuevas plantas, es un asesino. ¿Quiere que siga? Además de que las frutas contienen muchísima azúcar y también se genera el consumo de frutas desmedidas y la fruta tiene que ser muy limitada. Igual esto de matar animales se acaba con la carne cultivada, les voy por a decir. ejemplo, muy bien. Claro. Sí, eso me pone un poco extraño, en duda. Recuerdo una frase bíblica que dice, yo te sacrifico como yo seré sacrificado. ¿No? Somos una cadena que ahora queremos parar, pero
nosotros sacrificamos el Cordero de Dios, claro, ¿no? Así como también seremos sacrificados. Esto es un poco para justificar qué rica es la carne, ¿no? Sobre todo la carne argentina, que justo ahora que se van a abrir las cuotas de exportación para la carne argentina, descubren la carne, pero es que ni siquiera importa si es rica, es necesario. Sí, es necesario, porque además es lo que hemos estado haciendo más de 1 millón de años. Entonces, sí, claro, lo que pasa es que lo que hemos estado haciendo más de 1 millón de años, y esto un poco tiene que ver con todo lo que se habló hoy, lo hemos dejado de hacer. Sí. Vos hablaste de algo que ocurrió, y lo señalaste hasta más o menos 1920. El ser humano en todo el mundo, desde el mayor filósofo, el militar, el que ustedes quisieran, se levantaba con el primer rayo del sol y se acostaba con el último rayo del sol, o un ratito más y encendía unas antorchas. Pero eso fue siempre, eso lo cambiamos también. Eso lo cambiamos, la nocturnidad nos ha cambiado. Bueno, y ha cambiado el hábito de consumo. El tema de la cantidad de horas de sueño mínimo, que también es un tema que se está señalando muy bien. Tengo unas cifras interesantes. Veamos esas cifras. Necesitamos números para basar números concretos. Respecto a la República Argentina, además, Sí. ¿no? Estas son cifras nuestras, no son mundiales. Primero, habla de una crisis económica que se suma a un malestar psíquico y a una dieta barata y adictiva. Repetí O eso, sea, por favor. esa es la bomba de tiempo que Pero tenemos. repetilo porque, crisis claro, económica más un malestar psíquico Ahí está. más una dieta barata y adictiva. ¿Eso qué nos lleva? Que el 51% de nuestra población atraviesa en este momento una crisis familiar, económica o vital. 51%. O vital, fíjate, O vital. tiene que ver con la condición de vida, de tener ganas de vivir. Exactamente. El 26% se encuentra en tratamiento psicológico. Y del 74% restante, el 55% cree que lo necesita, Y sí, aunque claro. no lo hace. Bueno, por Lo menos desea. por lo menos lo va admitiendo. Ya algo desear es el algo. tratamiento psicológico forma parte de. Pero el del síntoma. 60% de nuestra población sufre en este momento alteraciones de sueño. Ay, Lo que decíamos. Lo que eso estábamos es hablando fundamental. recién. Y eso es lo que provoca esta bomba de tiempo en la que vivimos hoy, que de alguna manera tenemos que desactivar. la gente Y que- nerviosismo, y violencia, y grados de violencia la desatados. gente que hace maratones de series en su casa y se acuesta a las 3 de la mañana, es normal. ¿Y cuántos se duermen con el televisor prendido? Oh, claro. Así que bueno, pero la vida sigue. La otra vez pasamos un tema de Louis Armstrong, ¿Así? también, que era la ¿Qué vida tenemos hoy? bella. Y hoy volvimos a caer en el mismo intérprete, no así el autor, que nos dice que la vida también es apacible. No sé si estamos ya en tiempo de ponerlo. Sí, Un estamos en minuto. tiempo, así que, Veamos. aunque sea el minuto. Nos vamos hasta el lunes que viene. ¿Lunes que viene? ¿A qué hora? Y estamos a las 3 de la tarde. En Radio Cultura, que Claro, sacar. Bien, sacar. vamos a agradecer la colaboración de Viviana del Río, Muy bien, la la operación técnica de Leonardo Giusti. Volvemos semana que viene. Escuchen, luminoso abrazo para todos. La vida en rosa.